a todo el público presente. En esta oportunidad tengo el agrado de hacer el resumen de la obra El Palacio del Deseo por el autor Nagut Nau. Esta obra trata sobre un país que bajo todavía la influencia británica de la población asiste a un cierto aperturismo y la relajación de las costumbres religiosas en la forma de las diversiones y excesos en el sexo y en la bebida. Eh, el señor Ahmad, padre de la familia, se caracteriza por llevar una doble vida, pues se muestra severo y religioso ante su familia, mientras que visto como bebedor, elocuente y mujeriego entre sus amistades. También habla de la muerte de su hijo que lo desgracia la vida, que es Fami, y apuesto por sus vicios, al menos durante el tiempo, y mientras tanto va poco a poco dando cuenta de la vejez que va alcanzando. Su mujer se llama Animia, eh, que es una madre dócil y puritana donde las haya. Respeta a su marido y cumple con los deberes religiosos de forma estricta. Se ve muy afectada por la muerte de su hijo Fanny también. El hijo mayor se llama Yassin. Sigue fielmente a los pasos de su padre en cuanto a los vicios y sus aventuras con las mujeres le costarán, la, le costarán a la familia más de un disgusto. Por su parte, el hijo pequeño Kamal, en el que quizás podemos ver algunos está enamorado de su amada Aida y un ferviente buscador de la verdad. Estudia magisterio, aunque se inclina más por la literatura y la filosofía. Sus ricos amigos permiten al lector a extenderse en los entresijos de la clase de alta época. Y también acá está sus dos hijas, Aisha y Hadiga, se han casado ya con los hermanos Jalil y Abrin, a los que han dado descendencia. La obra inicia con el señor Bamad, que dice que cerró la puerta tras así y se atravesó al patio con los pasos relajados bajo una débil luz de las estrellas, mientras la contera de su bastón se clavaba en la tierra polvorienta. Cada vez que se apoyaba sobre él se marchaba tranquila. Esperaba con ansiedad, ya que su cuerpo estaba orientado al agua fría en la que se levantara la cara, en que se lavaría la cara, la cabeza y su cuello para mitigar, siquiera por un momento, el calor de julio y el fuego que abrazaba sus extrañas y su cabeza. Cuando atravesó la puerta de la escalera, llegó a la débil luz procedente de arriba, que se agitaba sobre las paredes delante del movimiento de la mano. Al sujetar la lámpara subió a saltos a la escalera con una mano en la que la bambilla y la otra en su bastón, cuya cantera producía sucesivos golpecitos y habían adquirido hace tiempo un ritmo especial a la cual había llegado a ser tan preservativo con su propia persona. Después se deshizo de su bastón, se quitó el tarbush y echó la cabeza sobre el almohadón. Se extendió las piernas hacia adelante hasta arrastrarse los dos lados de la yuba sobre su cafatán, el cual descubrió permeras el corazón repetido en sus calcetines. Cerró los ojos mientras secaba la frente, las mejillas y el cuello con un pañuelo. Entre tanto, Animia, su esposa, puso la lámpara sobre la mesita, quedándose de pie a la espera de que él se levantara para ayudarlo a quitarse la ropa y observándolo con un interés mezclando de inquietud cuando se metió la cabeza en el escote del guidat blanco. Le invadió una sonrisa repentina al recordar cómo había vomitado el señor Ali Rami esa noche en la reunión y cómo se puso a disculparse de su debilidad, alegando que bebía en un frío que le había entrado en el estómago. Recordó también cómo ellos le reprendieron intencionadamente, afirmando que él ya no soportaba la bebida, que no todos los hombres podían convivir con el vino hasta el final de los días.
Estaba delgada y su rostro había alargado, tal vez parecía más largo de lo que era a causa de la delgadez que había operado sus mejillas. Las canas se habían extendido por los mechones que bajaba ver el puño de su cabeza, dando el aspecto de ser una persona mayor de lo que respondía. Había crecido en un poco el lunar de su mejilla, mientras que sus ojos revelaban, además de la antigua mirada de sumisión y tristeza a la vez. Además, ella había alcanzado ya una cierta edad, quizá no fuera mucha como para justificar los cambios, pero que sin duda había dejado huella. Así estaba ella de pie en la celosía noches tras noches, observando las calles desde atrás de las rendijas. No lo veía cambiar mientras que ella misma se iba cambiando sin cesar. También en el segundo capítulo nos dice, en la paz del alba, con el canto de los gallos, se sucedían los golpes sobre la masa de la habitación del horno. Afín estaba inclinada sobre la artesa con su cuerpo carnoso, su rostro aparecía lozano bajo la luz que brotaba de la lámpara. Situado sobre la superficie del horno, el trabajo que proseguía en el silencio hasta que Anafi dejó un momento de amasar. Luego hondó sus puños cubierto de la masa con un guante blanco de boxeo y dijo: «Tienes por delante, señora, una dura pero dragona jornada». Anima murmuró sin levantar la cabeza de su tarea. «Tenemos que ofrecer una mesa apetitosa». Luego metió de nuevo sus manos en la artesa y volvió a golpear la masa, hubiendo preferido que no contentáramos en descubrir la sopa mitigada entre los pobres de Huese. Pero Amatni se empeñó en protestar. «No es más que la oportunidad de reunirnos con los seres queridos. Hay esa herida del corazón a la que llaman tristeza y enojo. Es como si fuera delgado el olvido hasta que se visita el cementerio. Has llenado los ojos y las almas, hijito mío, y luego no se acuerdan de ti más que en las fiestas. Cada uno ocupado de sus tareas, excepto tú, Jádiga, corazón de alma de tu madre. Hasta que un día tuve que recomendarte paciencia, ella también ha estado triste como tenía que ser. Hay que ser benévolo con los corazones tiernos. Tu cabello se ha vuelto blanco y le has convertido en una sombra. Eso dice Unum. La tristeza de los hombres no es como la de las mujeres. Si tuviéramos que juzgar los corazones de las madres, estos parecerían que son de piedra. El hombre y la tristeza de los hombres es como de las mujeres. Esta noche yo deseé que tuviera paz, aunque fuera olvidando todo para siempre. Ten fe y paciencia, ponte en manos de Dios, pues todo lo tiene Él, eso lo sabes». Los golpes de la masa continuaron. El señor abrió los ojos bajo la luz de la mañana temprana y empezó a estirarse, dando un sonoro bostezo que se elevó con una queja a una protesta. Se puso a mover la cabeza de derecha a izquierda como para sacudir el resto de su Luego nos habla sobre su origen, que estaba en el trato que el hombre imponía con su relación con los miembros de la familia, incluidos los que venían de afuera, a pesar de poca diferencia de la edad que había entre Ibrahim, el marido de Jádiga, y él. Se llamó a los niños a la habitación del abuelo para que lo besaran la mano y recibieran sus preciosos regalos, chocolatinas y malfán. Se fueron acercando a él por orden de edad: Maima, la hija de Aisha, la primera; después Redwan, el hijo de Yasin; Abadmuin, el hijo de Jádiga; Usam, el hijo de Aisha; Amán, el segundo hijo de Jádiga; y por último Muhammad, el segundo hijo de Aisha. El señor guardaba una absoluta equidad a la distribución de su cariño y sus sonrisas a sus nietos, aprovechando la ocasión de que la habitación estuviera libre de observadores, excepto Ibrahim y Jail, para aligerarse un poco de su tradición de reserva. En ese camino de belleza la seguían sus dos hermanas, Usman y Muad, con un claro parecido a los rasgos de su padre, Jail y Shahwat, especialmente en los ojos grandes y saltones y en esa mirada tranquila e inocente. Y más los hijos de Jádiga eran diferentes, ya que en alguna vez
era de los de Shaw, sus ojos eran los de la madre o la abuela, pequeños y bonitos. Regan, por su parte, no podía ser más guapo. Eh, a lo largo del tiempo, ellos habían pasado desde que sus niños se colgaban de él sin tenerle miedo y sin que a él le molestara, conocían a los pequeños. Momad, por su parte, corría hacia el reloj de oro y el anillo de diamantes que estaban dentro del tarbush. Los apretaba en la mano y Jail Sawat no se lo podía quitar más que usando la fuerza. Había momentos que producía desconcierto y confusión al señor, sin saber qué hacer cuando estaba rodeado, es más amenazado por todas partes, por sus queridos nietos. A pesar de haber estado abarrotado, conversó su tranquilidad durante todo el día, hasta que cuando ya no quedaba el sueño más que el aroma de su colonia flotando en el aire recobró el aliento y llevaron allí las voces y las risas y fue protagonizándose el movimiento, adoptando la reunión el mismo aspecto que tenía en los viejos tiempos. Anime estaba sentada, en las piernas cruzadas, en el sofá frente a los utensilios de café. En otro frente a ella estaban sentadas Harry, y Aisha y el tercero literalmente Yasin y Kamal. No tardaron en reunirse ellos, tras la marcha del señor Ibrahim Jailisa. Luego, pasando sus saltones e índoles por los que estaban allí sentados, como si estuvieran dando la conferencia. Eh, la mayor También la mayor parte de ellos procedía de los temas de vez en cuando que suscitaban en algunas de sus reuniones, con sus amigos funcionarios y abogados, quienes conocían en reconocer el derecho de los hijos a elegir sus estudios para evitar así los fracasos. Me propongo, papá, si Dios quiere y el acontecimiento de usted naturalmente, ingresar a la Escuela Superior de Magisterio, dijo Kamal. Un movimiento de cabeza que insinuaba su fastidio se escapó al señor y abrió sus ojos grandes azules, clavando la vista en una extrañeza en el hijo de Kamal. El señor ondeó su mano con el gesto burlón, como quisiera decir: deberías conservar la paciencia antes de opinar sobre lo que tú no sabes. Luego dijo con desprecio: es como yo he dicho, y por eso raro que atraiga a un hijo a una buena familia. ¿Sabes algo sobre él o los conocimientos no rebasan lo que tienes sobre la escuela? Tú eres un pequeño inexperto que no sabe nada de los asuntos del mundo. ¿Cómo voy a desembolsar mi dinero para los hijos de otros en escuelas respetables mientras que mi hijo estudia gratuitamente en una escuela modesta? Él vivía de todo corazón en el mundo del mundo ideal. No se reflejaba en las páginas de los libros y para sus adentros no dudaba de declararse idónea a la opinión de su padre, a pesar de su prestigio, a de la posición que ocupaba en su alma, buscando la justificación del crimen que había infligido en la sociedad y retrasada y la influencia de sus ignorantes amigos, cosa que le apenaba profundamente. Sin embargo, solo pudo decir, imponiéndose al máximo a la educación y a la delicadeza, y repitiendo en realidad un sexto de sus lecturas: el saber está por encima de la gloria y del dinero, papá, le dijo. El señor movió su cabeza desde que Kamal al ropero, como si que lo postrió una persona invisible de la necesidad que había oído. Además, ¿qué te pasa que hablas del saber como si lo hubiera uno? Estaba convencido del respeto de su padre por la religión y la consecuencia por sus seguidores, así que le dijo con entusiasmo: los azaristas también estudian gratuitamente y trabajan en la enseñanza, pero nadie puede despreciar sus conocimientos. El padre dijo, le hizo un gesto con la barbilla y, y le dijo: la religión es una cosa y sus seguidores es otra. Kamal sacó su desesperación, una fuerza de la que le ayudó para discutir con el hombre al que no solía sino obedecer. Pero tu papá, exclamó, respetas y amas a los doctores de la religión. ¿Cómo puede haber gente empeñarse en estas cosas que suponen un perjuicio seguro para ellos? Su papá no quería que sea estudiante, o sea, que no estudie magisterio. Él que estudiara quería que estudiara leyes, porque le gustaba hablar de la política. Es por eso que dijo esa frase donde no mencionó no.
Es como yo he dicho, y por eso es raro que traiga un hijo de buena familia, además el oficio de maestros. ¿Sabes algo sobre él o tus conocimientos rebasan los que tienes? Eh, Continuando con el resumen, eh, entre el transcurso del, en el transcurso de la historia, vemos que Kamal, desde el principio, dijo, lo uno a un sentimiento de superioridad por una parte y de independencia por la otra, aunque había ido desapareciendo cuando el sentimiento de la amistad ocupó su lugar. Huella Anika no llegó a descargar el fondo de su alma. Las circunstancias habían hecho que Kamal no encontrara a alguien parecido a un amigo durante las vacaciones de verano, más que Fua. Esto debía a los compañeros de su infancia. Frente al barro no había continuado sus estudios hasta el final. Algunos trabajaban con el certificado de estudios primarios o con el acceso de magisterio. Otros habían de ponerse a trabajar en los oficios modestos, como el camarero en un café en Bayer y aprendiz del planchador local en Harvard. Unos habían decidido que sus compañeros en la escuela coránica y todavía intercambiaban los saludos antiguos camarada cada vez que se encontraban. Saludos llenos de respeto aparte de otros. Bebió al privilegio que confería a Kamal el deseo de saber y cargado de los defectos procedentes de su espíritu innato, la humildad y la sencillez por parte de él. Así no quedaba más que un compañero que fue. Tras caminar unos minutos llegaron a la entrada del café de Madwood y bajaron al extraño establecimiento en las extrañas de la tierra, bajo el barrio de High. Se dirigieron hacia una dependencia vacía mientras se sentaba frente a frente alrededor de la mesa. Creía que esta noche iba a ir al cine. Sus palabras denunciaban su deseo de ir al cine, deseo que quizás sentía antes de buscar a Kamal a su casa, pero que no había manifestado. No solo porque no pudiera hacer cambiar la opinión de Kamal, sino por el mero hecho de que era un último quien pagaba la entrada al cine cuando iban juntos. El café sepultado bajo la tierra parecía el vientre de un animal de especie extinguida, enterrado bajo los asombros de la historia y excepción de su gruesa cabeza y que se agarraba a la superficie del suelo riendo su boca afligido con colmillos como figurando la entrada a la larga escalera. En las paredes se ordenaban pequeñas dependencias como si cada una de ellas fuera una gruta tallada en el muro, sin ventana ni puerta, cuyo mobiliario se reducía a mesa de madera, 4 sillas y una pequeña lámpara que ardía noche y día en el tragaluz situado en el alto del muro. Frente a la entrada, cada grupo cogía su dependencia en sus sillas, fumando el marfil, tomando su también. Siguiendo, Yacine no habría ido a su encuentro en la tienda a no ser por el algo urgente. Yacine tomó el asiento en una silla cerca donde se hallaba sentado su padre detrás del escritorio, dando la espalda al resto de la tienda, donde Guimail, el Yacine se había hallado de pie delante de la balanza, pasando el género unos clientes. No era capricho la idea de venir a la tienda, sino un fruto de más absoluta reflexión, al que considerarla Yacine un lugar más seguro para iniciar una conversación con su padre, cuya causa había venido. Si no fuera porque lo necesito, no habría atrevido a molestarte, pero no puedo dar un solo paso, ni la luz de tu opinión, el apoyo a tu favor. Y así solo había retocado su aspecto de respeto y presencia a su padre en sus 2 puntos. Había hecho desaparecer la punta de pañuelo de seda sobresalida del bolsillo superior de su chaqueta y había enderezado el tarbucho habitualmente que llevaba inclinado en la derecha. Decía a su padre que no era posible dar un paso sin la luz de su opinión. ¿Acaso lo había perdido lo que iluminase cuando había? ¿O cuando daba aire por las calles de Guash, que él había prohibido? Y así giró la vista mirando el reojo a Gamail, y las estaban con él, pero una sorpresa alegre, cosa que no esperaba, los había hecho cuando él insistió con Maud para que se casara con una hija. Se le había interesado cuando él pedía a Dios que lo guiara hacia la madurez y a una chica decente. Es más seguro que si no hubiera sido por el temor de comprometerse con los amigos como lo hiciera anteriormente, Mua no habría dudado en casarse de nuevo. Una ilustre casa a los que conocemos bien toda la vecindad. El señor hizo las cejas a un gesto de interrogación sin decir
Esta boca es mía y Yasmina añadió. El difunto Muarwan fue uno de la especie de la protesta, pero hasta que pensó que era necesario justificar estos bufidos por su propia dignidad y disimuló la realidad de sus sentimientos, cosa que no costó trabajo, y así no se sorprendió de esta objetividad lo que esperaba desde el momento, lo que había decidido casarse Mayan. Con Mayan. Eh, Yacine creía en la prudencia de su padre y esperaba que al final desestimara estos dos leves contratiempos. Es más, estaba seguro de sus conocimientos para así superar la verdadera resistencia que esperaba por parte de su madrastra. Kamal iba sentado en la parte delantera del coche, en el extremo del largo asiento que había junto al conductor y sin esfuerzo, solo girar la cabeza, pudo ver la calle al que iba se extendía ante sus ojos con una anchura habitual del barrio antiguo y una longitud que parecía no tener fin. Se sentía una gran admiración hacia Abaisha y albergado hacia ella un amor al respeto que llegaba a extremo de veneración. Desde hace 4 años frecuentaba aquella calle con un corazón tan alerta y unos sentidos tan aguzados que ya sabía de memoria todos sus rasgos característicos, sus paisajes y así con muchos de sus habitantes estaban asociados en su mente ideas, sentimientos, fantasías que en conjunto se habían convertido en una esencia de vida y de trama en sus sueños. Sacó de su bolsillo una carta que había encontrado en el correo hace días. En ella anunciaba su regreso y sus dos amigos de Hassan, Selim e Ismail el verano le invitaba a en la casa en la que ahora conducía aquel Suar. Miró la carta con los ojos soñadores, agradecidos y enamorados con los ojos languidos, devotos y fieles, no solo porque el remitente fue el hermano de su adorada, sino porque pensaba que la carta había estado depositada en algún lugar de la casa antes de Goe escribir en ella su mensaje, y en tales circunstancias no era improbable que los bellos ojos de Aida hubieran caído sobre él oír venir, a que sus dolores hubieran tocado una de su causa. Es decir, ahora dominaba el mundo desde una cumbre elevada, donde sus rasgos característicos aparecían envueltos a un halo de transparencia y luminosidad, como si fuera un aspecto del mundo de los ángeles. Sin embargo, ella casi se había convertido en una leyenda de tanto como su mente se sentía. También, continuando, Yacine había dejado atrás así de un gran vacío, aunque Anima siempre intentaba no evocar el recuerdo de Kamal. Se sintió por su ausencia una melancolía que menguaba la mayor parte de placer por el sobrepaso en estas sesiones. Kamal percibió una especie de reproche y dijo: la mente siempre encuentra algo en que ocuparse. Y entonces Anima levantó hacia él sus pequeños ojos color de miel, como interrogándose. Luego dijo con cierta timidez: ya ha pasado la época en el tiempo en que se nos quedaba corto para nuestras charlas. La época de las elecciones y la religión de los relatos sobre los profetas y los demonios. La época en la que él se aferraba a su madre. Hasta el frenesí había pasado. Kamal sonrió como excusándose a la vez de su interior silencio y del seguiría. Y luego hablamos siempre que encontramos un tema para hacerlo. Hay una frase donde Kamal menciona y dice, ¿no? La lectura, como el café, no es tan perjudicial. Claro que sí, dijo, le deseo con todo mi corazón, pero quiero verte siempre contento. Estoy contento como quieres, replicó, así que no te preocupes por las conjeturas. Pero Kamal no se le ocultaba la causa que estaba evolucionando y que había comenzado tras la lectura de Fanny la aflicción de su madre por su pérdida. No deseo más que tu felicidad. Hoy he rezado por ti, esperando que Dios reponga mi ruego. Y miró mientras levantaba la canaca para llevar su taza por la cuarta vez, dejando ver el ángulo de su boca con sonrisa. También había cuando había una parte donde decía, ¿no?
como eran bien creyentes en Dios, ellos decían que una pregunta donde decía, tu com- o sea, que estaban en una relación y veían un comportamiento raro de Jadida y le decía, tu comportamiento es extraño, Jadida. Todos saben que ese silencio fue por tu bien. Cuando tuvieron, fue cuando tuvieron un reproche, cuando llamaron a su padre, cuando su padre llamó a una reunión. Eh, Cam Yassin tuvo tres mujeres. La primera que lo dejó, la segunda que era Haida y la tercera que era Budi. Esas mujeres pasaron tiempo ahí y entonces su papá no quería que se case porque Haida era la esposa y amante de su papá y por eso entonces lo abandonó. Y Suneva pasó tiempo y su papá le decía que lo dejara, pero él no quiso dejarle porque dijo que estaba esperando un hijo de él. Y también Kamal, que era bien creyente en Dios, no le gustaba tener hijos, no le gustaba tomar y entonces luego estaba bien enamorado de Aida, pero Aida en sí lo falló. Le pasó bastante tiempo y no le hizo caso, se casó con su amigo y eso él lo afectó bastante. Pero en el transcurso del tiempo él se va a un bar, toma y justo que llega su hermano Yassin. Y cuando llega su hermano Yassin se van a unas chicas, a unas prostitutas y él pasa ahí con una chica que bueno sí le gustaba bastante pero decidió que no sabía qué hacer porque en la ya no creía casi en la religión porque él quería ser como lo mencionaba maestro, ¿no? Y hay una parte donde menciona, entre el pensamiento y la riqueza no hay contradicción como tú pienses. El pensamiento floreció en la antigua Grecia gracias a ciertos señores despreocupados que a buscarse de su subsistencia y que se dedicaron plenamente a la ciencia. Y él siempre le decían que, como le mencionaban casi como que era Aristóteles. También casi al final hay una parte donde menciona, ¿no? Dice que los maridos son muy sensatos, sensatos hasta ser odiosos. En cuanto a las mujeres, su locura empieza con el matrimonio, porque ellas no se contentan con nada menos que entregarse al marido. Y creo que más bien que es la locura se convierten enamorados a los locos, más que ser el amor que se convierta a los enamorados en locos. Puede, puedes ver hablando de las mujeres como si hablaran de un ángel, y la mujer no es más que una mujer, un plato delicioso del que pronto te sacias. Invítalos a comprar una noche con ellas y descubrirían su aspecto al despertarse. Olerán su sudor y además olores que provienen de ellas. De ese modo, que hablen después de los ángeles. El encanto de la mujer no es más que una pantalla o un instrumento de seducción para pescarse en la red, y cuando lo consigue aparece ante ti la criatura humana tal como es la realidad. Por ello, los hijos de los atrasos de los dotes, la pensión, licencia, la legítima, son secretos de forteza de un matrimonio y no la belleza de un encanto. Eso es lo que nos dice el autor Boamil. Y para culminar, hay otra frase donde nos dice que donde nos dice de que donde nos dice que que la auténtica cultura depende de la persona, más no de la escuela. Muchas gracias.